So many have suffered so much from COVID, especially our kids. In Rhode Island, only 1/3 of our students are reading at grade level. It's even worse for math. I'm Helena Foulkes. If you elect me governor, I'll make sure every child can access before and after school and summer programs to make up for COVID learning loss. And if our kids aren't back on track by the end of my term, I won't seek re-election. Politicians make promises, leaders deliver on them. It's time to get big things done in Rhode Island. Gracias por su sintonía con nosotros en Nuevas Perspectivas. Gracias por su amabilidad de siempre y gratísima compañía. Gracias por ser una familia, por estar allí siempre y sobre todo por ese espíritu de colaboración, por compartir cada programa, darle me gusta a cada programa e invitar a otros a que se suscriban y sean parte de esta su familia. Señores, defensores solicitan protección para integridad de migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es una petición muy válida en este momento, muy acertada de estos defensores, porque sucede y viene siendo que a raíz de la decisión de la Corte Suprema de quitar, de levantar el castigo de permanecer en México, el MPP, ahora se sabe que la cantidad de hombres y mujeres que están varados allí en México, los que están y los que llegan, van a tratar de entrar, de llegar a los Estados Unidos por la parte sur entre México y Estados Unidos, y esto ha de esperarse. Lo lógico es, y es un derecho de cada ser humano por los acuerdos que existen, pero también por lo que tiene que ver las leyes divinas, que se debe proteger la dignidad, la integridad física de cada ser humano, y que cada estado debe velar por eso. Y cuando hablo de estado, no me refiero únicamente a los estados de Estados Unidos, me refiero a cada nación. Debe trabajar en esa dirección. Por lo que creo, repito, muy acertado la petición, muy atinada. Enhorabuena de los defensores de los derechos de los pueblos que ya alcanzaron voz, ya levantaron su voz después de la tragedia donde murieron 53 inmigrantes, y piden mayor protección, señores, mayor protección para la integridad de las personas que buscan una mejor calidad de vida en Estados Unidos de Norteamérica. Decíamos, y sigo sosteniendo, y voy a mantenerlo consigo, diciendo que la migración debe llegar a un punto que no sea una obligación, sino una elección. Ahora, ¿cuándo se va a lograr esto? Cuando nuestros gobiernos atiendan lo que deben atender. Cuando los recursos de nuestras naciones no sea para un grupito, sino que sea para el pueblo. Cuando los gobiernos sean menos corruptos y más servidores. Cuando los gobiernos no busquen sus propios intereses, sino el interés del pueblo y de los pueblos. Pero todavía estamos a distancia de eso. Rogamos por una generación que se levante con una visión diferente, con un enfoque diferente de hacer las políticas y de gobernar las naciones. Y es por eso que comisionados de derechos humanos de Iberoamérica solicitaron medidas urgentes para proteger la integridad y los derechos humanos de los inmigrantes o de los migrantes
que intentan llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. En la inauguración del encuentro iberoamericano, Ismael Rins, defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto, Argentina, destacó la importancia de que los estados tomen medidas urgentes de contención y de reparación de víctimas frente al fenómeno migratorio que vivimos. Rins dijo a la agencia de información EF que el Triángulo Norte de Centroamérica, que integran El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur de México, requieren medidas de contención, como la inversión para prevenir la inmigración irregular. Sostengo, mantengo y creo que a pesar de que sabemos que Ucrania necesita recursos, es cierto, lo necesita en este momento, pero así como han ido en auxilio de Ucrania, mi pregunta es, ¿por qué no han ido también en auxilio de poder reparar ese agujero tan fuerte que es la migración, sobre todo en este Triángulo Norte? ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, lo que pasa es que la inversión en Ucrania es diferente porque allí hay otros intereses. Allí hay ganancias. Y como hay ganancias, hay intereses, hay cosas que me interesan realmente. Todo el dinero que quieran es asunto de pedirlo y de pedir de boca y ahí está. Pero cuando hablamos de estos países que no tienen quizás muchas cosas de interés para ciertos grupos, entonces le dan migajas. Con el dinero que se ha llevado ahora mismo en estos meses a Ucrania, el problema del Triángulo Norte estuviera resuelto, o en gran parte resuelto. Llevar al Triángulo Norte a que la migración no sea una obligación, sino que sea una elección. Y es por eso que hemos venido programando o pregonando la necesidad de intervención en este tipo de procesos para que no se repliquen modelos de mal desarrollo en estos sectores tan vulnerables, donde no solo no se va a lograr la contención, sino que además se va a seguir debilitando la población o a la población, subrayó Rins. La muerte de 53 migrantes tras permanecer varias horas encerrados en un camión en San Antonio, Texas, es un presagio de lo que viene. La migración debe abordarse con seriedad, con una perspectiva de derechos humanos, señaló Rins, quien abogó por políticas públicas activas y el cumplimiento de mandatos constitucionales. El defensor también destacó la importancia de vincular los objetivos de desarrollo sostenible al fenómeno de migración para encontrar el camino para poner la migración en un marco que permita progresividad, inclusión y desarrollo. Esto no se ve o no se va a lograr generando esquemas de seguridad, afirmó Rins, quien precisó que la defensa de los pueblos tienen una voz fuerte que puede dialogar con los gobiernos sobre acciones frente a la migración irregular. Los estados están obligados a crear políticas estatales que atiendan las causas estructurales que generan la migración, compartió la misma agencia, pues la titular también del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que está allí en Honduras, que es Blanca Izaguirre, habló en este particular diciendo que sabemos que la falta de oportunidades, la no garantía de derechos humanos, la situación económica o las situaciones económicas, sociales y culturales de los derechos civiles y políticos, en el caso de Honduras, tiene la extorsión y crimen organizado y son causa de la migración irregular
en este momento es lo que está haciendo que más personas salgan con temor, miedo, pánico de Honduras por todo esto que está pasando. Izaguirre, quien también es vicepresidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, lamentó que las personas se vean en la necesidad de migrar, incluso buscando rutas peligrosas, presentándose a ser víctimas de trata, de explotación sexual y también en peores casos, buscando también y prácticamente comprando la muerte. Señaló que las organizaciones, redes y alianzas de derechos humanos activan protocolos para atender lo que de manera integral e institucional los migrantes en los países de origen, de tránsito y también de destino. Los estados tenemos la obligación de atender con condiciones de calidad y calidez la situación de los migrantes con un enfoque en derechos humanos que sea diferenciado. No seguir criminalizando ni estigmatizando la migración, ya que es un derecho que tenemos todos los seres humanos y hacerlo en las mejores condiciones es una obligación que tienen los estados, puntualizó. Los estados también tienen que garantizar la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes para evitar que migren de manera irregular, indicó el ombudsman salvadoreño, que es en este caso José Apolonio Tabar. Está demostrado que las personas deciden migrar de manera irregular, arriesgando sus vidas por falta de seguridad y de oportunidades en educación, en lo que tiene que ver las oportunidades laborales, y eso respecto con que no se tiene la capacidad de alimentarse, vestirse, tener lo básico en nuestros países, y esto es lo más lamentable. Los estados de la región están incumpliendo los derechos económicos, sociales y culturales a sus pueblos, razón por la que deciden arriesgar sus vidas para tener un mejor estilo de vida. Tobar insistió en que los gobiernos deben promover la eliminación de todas las barreras burocráticas que dificultan la prestación de servicios y la satisfacción plena de los derechos económicos, sociales y culturales a toda la población. La responsabilidad compartida para respetar y reforzar la protección de los derechos humanos de los migrantes en los países de origen, tránsito y destino debe ser algo que esté garantizado, y eso es lo que pedimos y por lo que vamos a luchar. Además, hizo un llamado a los estados a tratar de manera humana a los inmigrantes en tránsito para evitar tragedia como la ocurrida el lunes 27 de junio en San Antonio, Texas. Gracias por su sintonía. Gracias por compartir cada programa. Gracias por darle me gusta y gracias por ser parte de esta su familia AG Vision World. Bendiciones. So many have suffered so much from COVID, especially our kids. In Rhode Island, only 1/3 of our students are reading at grade level. It's even worse for math. I'm Helena Folks. If you elect me governor, I'll make sure every child can access before and after school and summer programs to make up for COVID learning loss. And if our kids aren't back on track by the end of my term, I won't seek re-election. Politicians make promises, leaders deliver on them. It's time to get big things done in Rhode Island.